Hola, hola, buenos días, buenas tardes, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Aries. Hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo están tus maravillosas energías? Claro que sí, excelentes como siempre. Yo aquí encantada de estar contigo una vez más, tu amiga Jenny de Sol Tarot, en este tiempo de lectura, en este tiempo de energías maravillosas. Vamos a decretarlas desde ya, desde ya. Hoy estamos en 1 de junio del 2024. Aunque son lecturas completamente atemporales y generales, me gusta ver la fecha para que estés aquí en el tiempo presente junto conmigo. Vamos a iniciar, vamos a ver por dónde van a ir tus energías esta semana, mis queridísimos arianos, signo de fuego, signo valiente y guerrero por excelencia. Ok, mira, ok, aquí estamos. El eje de la lectura es Aries. Esta semana vamos a estar pendientes, atentos a revelaciones, a asuntos. Posiblemente vamos a estar descubriendo los arianos eventos que se han estado manejando detrás de nuestras espaldas. Eventos que se han estado como que fraguando detrás de nuestro conocimiento. Aquí pueden haber también, el 7 de espadas nos habla de traiciones, nos habla de gente que está enmascarada, de ladrones de emociones, de personas que no dan la cara, que no están muy claros en tu entorno, y vamos a ver esta semana cómo vamos a tratarlos a ellos. Vamos a ver aquí qué está dirigiendo, qué está apoyando, o posiblemente cómo, mejor dicho, vamos a bloquear esta situación. Vamos aquí, ok. Esto me gusta mucho porque cuando sale una figura de la corte sobre un arcano menor, tal como el 7 de espadas, y en este caso el rey de copas, aquí me están indicando que esta situación puede tender a desbloquearse más rápido de lo que nos imaginamos. Aquí tú tienes una chispa de vivacidad, de corazón, de tercer ojo, de intuición, mucha emocionabilidad. Me están hablando también de que tú estás ahora mismo en un proceso de introspección, que quizás ya este evento tú te lo has venido sospechando. A posiciones aquí. Vamos a profundizar bien con qué es lo que está pasando acá. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Perfectamente. Ok. Aquí veo tomas de decisiones de tu parte, Aries. Tú estás tomando la decisión sabiamente. Ya la tomaste. Gracias de retirarte de un sitio. De dejar atrás una energía que no te estaba aportando. Como te lo acabo de indicar hace breves instantes, ya tú como que tienes un conocimiento de lo que está ocurriendo. Ya más o menos tú como que estás al tanto de esto o lo sospechas. Tu intuición te lo está indicando. Aries, hazle caso a tu intuición, por favor. Esta semana te va a estar apoyando muchísimo tu intuición, tu lado emocional. Trata, yo sé que para ti o para muchos de mis amigos de Aries es un poco difícil no ser impulsivos, no actuar desde la impulsibilidad, desde el impulso, ¿no? Desde las vísceras, porque de verdad que este evento requiere muchas vísceras para... ¡Wow! Es fuerte, es un evento fuerte, ¿no? Pero se te está pidiendo que tu corazón esté por encima de todo. Que tu corona esta semana sea el corazón, o cuando este evento salga a la luz sea tu corazón. Esto es lo que te va a apoyar. En esta lectura no me sale como que es la carta que te va a bloquear, sino como la que te va a apoyar. Tú te vas a retirar de una circunstancia, vas a tomar la sabia decisión de irte, porque ya te diste cuenta de que no te conviene. No te has ido definitivamente porque como que no ha salido completamente a la luz, aún está en penumbra, pero ya internamente tú tomaste la decisión. Es más, te voy a decir algo, aunque no se esclarezcan ciertas cosas, tú te vas a alejar de un sitio, tú te vas a retirar de una energía, porque reconoces, tu sabiduría interna sabe que no te está favoreciendo. Wow, Aries, qué potente semana esta. Vamos que el tarot nos indique influencias del pasado con respecto a estas energías. Ajá, ya está claro. Aquí tenemos, tú te estás alejando de un entorno hasta, por así decirlo, que era muy familiar para ti.
muy familiar. Aquí veo influencias de familia, de gente. Yo pido que esto no resuene con muchos de mis amigos de Aries, pero aquí puedo estar viendo que hay metidas como esos cuñados, esas cuñadas que, ay, ¿no? Que no nos terminan de esos suegros, esas suegras que aunque sean parte de la familia y tenemos que aceptarlos como son, porque son familia, pero como que nunca terminan de encajar en nuestra energía. Pues aquí me están diciendo claramente que algo así está sucediendo para muchos de mis amigos de Aries. Si estás casado, si tienes familia, tú tomas la decisión de retirarte con los tuyos, con tus hijos, con tu familia, para alejarte de una situación en la que no les está haciendo bien. Puede ser que estés viviendo en casa de tus suegros, puede ser que estés viviendo en casa de cuñados, de primos, de tíos. Aquí familia metida de por medio, pero familia que en su momento quiso apoyar, intentó apoyar, pero que con el transcurso del tiempo como que las cosas empezaron a entreverarse, como que empezaron a irse como ya a pasar de claro a oscuro. Vamos a ver cómo te sientes tú. Sí, mira, aquí está tu sentimiento, esto es tu corazón, tú definitivamente te marchas, te alejas, te vas. Tú aquí te plantas y dices, mira, comentas, ¿no? Con todo tu corazón, expones tu corazón, hablas claro, hablas muy bonito a tus personas queridas y les dices, mira, yo aquí no puedo seguir, esta energía no me está beneficiando, no me siento a gusto, yo me retiro. Aries, tú te retiras de esta energía completamente, tengo puras cartas de alejarse, de retirarse. Qué potente, es mejor irse y cortar por lo sano. Hay momentos en la vida en los que tenemos que tomar decisiones bastante fuertes, pero lo que más me gusta de aquí es que tú lo vas a comunicar con todo tu corazón. No te estoy viendo aquí tirando puertas, no te estoy viendo enfadado, molesto, sí te estoy viendo dolido, muy dolido. Como que esta circunstancia te ha dolido y te ha afectado en lo más profundo de tu corazón, porque tú has puesto lo mejor de ti, tú has dado mucho, tú has aportado mucho. Aquí hay ilusiones de por medio, aquí han habido sueños que se han manejado de por medio. Veo que tú diste lo más lindo de ti y como que no sé, como que pareció que se había recibido, pero que no tanto. Pues mira, estamos viviendo una época, Aries, de la que si algo nos impide brillar, pues simplemente se requiere poner la marcha, acelerar la marcha. Vamos a ver el futuro de esto. Mira, yo, aquí más que futuro me están diciendo el presente, el futuro inmediato, ¿no? Tienes que apagar un poquito la máquina mental, el impulso de pensar demasiado sobre las cosas. Te veo maquinando, te veo pensando, te veo agobiado, te veo triste aquí por esta circunstancia. Te veo con un proceso mental de no saber qué hacer, pero tu corazón sí que lo sabe. Mira, aquí me están diciendo que conectes con tu ser, medites. La única forma de salir de esto es meditando, es hacer introspección, es no preguntándote por qué me está pasando esto, sino para qué, y alejarte, tomar lo más valioso de ti, lo que tienes, que no son precisamente pertenencias. Lo más valioso es nuestras emociones, nuestra paz, nuestra sensación de libertad, de no estar atados a nada, no tener que aguantarle nada a nadie. Aries, sí señor, Aries. Cuando hay que irse, hay que irse. Cuando hay que irse, hay que irse. A ver, vamos a ver cómo estás tú ahora mismo. ¿Cómo estás tú respecto a esta situación? Ya, decidido a tomar acción. Aries, me encanta que salga el Rey de Bastos, porque el Rey de Bastos, sí es tu rey de tu palo. En el tarot, el Rey de Bastos es el rey que te define, el rey de la acción. Tú ya tomaste una acción, aunque con mucho sentimiento, con mucho dolor, con mucha pena, por así decirlo, con mucho agobio, pero ya tú tomaste una decisión. Ya tú dejas esto atrás, ya tú te empoderas, ya tú levantas tu basto encendido en fuego y tomas acción. Sabes que estás respaldado por tus seres, por tu tótem de poder. Tu tótem de poder en este caso es un león fiero
que te dice, te invita a tomar acción, te invita a seguir adelante. Wow, Aries, vamos a ir un poquito más adentro sobre esto. ¿Qué es lo que rodea en sí esto? ¿Por qué son estas discusiones? Ok, fíjate, lo que rodea a estas circunstancias, casi sin equivocarme, te lo puedo asegurar, es problemas como que de querer luchar por alguna propiedad, por algún negocio, por algún tema que han estado batallando mucho. Tú has estado en un entorno familiar en el que han estado discutiendo y peleando mucho por algo en particular que les beneficia a la gran mayoría, pero que los está separando, los está alejando. Y se puede decir que tú eres el último guerrero en pie. Te voy a decir una cosa, Acuario, puede ser que haya Acuario en tu carta natal, en tu carta astral, también puede ser que estés batallando con un Acuario, se me presenta muy fuertemente un Acuario aquí. Tú vas a hacer algo, una acción que vas a tomar como todo un rey que eres, porque me gusta que salga el rey aquí, en el que vas a quedar como el último guerrero en pie. Te van a admirar por esa decisión que estás tomando. Muchas personas involucradas en este asunto van a decir, ole, la fortaleza, el par de fortalezas que tiene Aries para tomar estas decisiones. Muy acertadas, por cierto. Tú vas a meditar, tú vas a pensar, vas a hacer introspección y te va a salir perfectamente bien. Vas a tomar acción, escucha tu corazón. No permitas que nadie te apague tu luz. No permitas que nada ni nadie apague tu luz, por favor. Vamos aquí a ver una gran ventaja que se presenta para ti. Hierofante. Así te veo, amigo y amiga de Aries, triunfante, por encima, te pones en acción, eres el último guerrero en pie, te pones por encima de cualquier circunstancia, meditas, sales de un agobio, te vas, tomas lo mejor tuyo, callas bocas de gente que ha estado como que haciéndote daño a tus espaldas. Cierras bocas de gente muy cercana a ti que te ha estado haciendo como que la pelota o que te ha estado rondando de una manera equivocada. Te creces, muestras sabiduría, muestras aplomo, muestras templanza. Se rompen los vínculos con quien tengan que romperse, pero se unen mucho más con quien tenga que unirse. Y aquí tenemos el cierre de la lectura con este tarot tan hermoso que nos está hablando del ermitaño, un arcano mayor número 9 del ermitaño. Te indica que la única manera de salir adelante en esta circunstancia es haciendo una sabia introspección, es mirando hacia adentro, en tu interior. Voy a tomar una carta de este hermosísimo oráculo de la sabiduría. Un mensaje para Aries, por favor. No necesité ni siquiera utilizar otro mazo porque de verdad que no tengo ninguna carta que aclarar. Todo está extremadamente claro, Aries. Espero que para ti también lo esté. Los ciclos. Claramente aquí se termina un ciclo bastante poderoso en tu vida, tanto de conexiones con terceras personas, como de evolución interna, como de comienzo de una nueva vida, con mucho éxito, mucho amor. Aries, me ha encantado tu lectura. Por favor, si resuena contigo, escríbeme en la cajita de comentarios, suscríbete al canal, dame un like y comenta, es lo más importante, me encantaría leerte. Y recuerda, tienes el número 25 para ti. Búscalo en lo espiritual. ¿Qué significa el número 25 en lo espiritual? Saca lo mejor de él. Estoy pensando, yo de momento no estoy haciendo lecturas individuales, tengo pensado hacerlo, pero si quiero comenzar a hacer en este canal interactivos. Si tienes en mente algún tema que te gustaría que tratásemos en interactivos, házmelo saber, escríbelo en la cajita de comentarios y vamos a por ello. Hasta la próxima semana, Aries. Bendiciones.